Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el empate entre Estados Unidos y Gales en el encuentro que cerró la primera fecha de este grupo B del Mundial de Qatar. Recordemos que horas antes Inglaterra había goleado 6-2 a Irán y se posiciona claramente como el equipo que en principio debería clasificar fácilmente en el primer lugar de esta zona, más allá de que deberá enfrentarse a estos dos equipos, justamente a Estados Unidos y a Gales, en las próximas dos jornadas. Por el lado de estos dos conjuntos, Estados Unidos se mostró muy bien en el primer tiempo. A mi entender, jugó de lo mejor que se ha visto hasta este momento en los 4 partidos del Mundial. Sin embargo, y para sorpresa mía, no pudo mantener el buen ritmo de la primera etapa, y en la segunda parte Gales prácticamente se lo llevó puesto, sin buen fútbol, pero con un Gareth Bale que siempre se convierte en héroe en cada uno de estos partidos. Terminó igualando el encuentro luego de un penal bastante burdo por uno de los defensores del conjunto norteamericano, que justamente se lo hacen a Bale, y posteriormente el mismo exfutbolista del Real Madrid convertiría el empate definitivo. Ambos quedan medianamente bien parados de cara a los otros dos partidos que quedan, pero está claro, Gales hoy por hoy se encuentra más contento porque volvió a un mundial después de 64 años y logró un empate frente a los Estados Unidos. Empecemos. Vamos a empezar repasando las formaciones de ambos equipos. Comenzamos con el 11 estadounidense, que más o menos puso el equipo en cancha que uno preveía, por lo menos de mitad de cancha para atrás, y de mitad de cancha para adelante. Quizás la mayor sorpresa fue que no jugó Giovanni Reina, el futbolista del Borussia Dortmund, que es sin lugar a dudas uno de los mejores proyectos del fútbol europeo. Pero sacando eso, el entrenador Craig Berhalter, ex futbolista de los Estados Unidos que ha disputado mundiales como jugador, en esta oportunidad dispuso de lo mejor que tenía a disposición como para este partido, teniendo en cuenta sobre todo que el conjunto estadounidense no podía perder este encuentro frente a Gales. Ninguno de los dos podía caer en este partido, suponiendo lo que dije antes, que en la previa ambos deberían caer frente a Inglaterra, pero deberían vencer a Irán, por lo que la diferencia de gol será muy importante de cara a quién pasa en el segundo lugar de esta zona. Vamos con el 11 que dispuso el entrenador estadounidense para el debut en este Mundial de Qatar. Matt Turner fue el arquero. Como lateral por la derecha jugó Serginho Dest. La pareja de centrales estuvo conformada por Walker Zimmerman y Tim Rim. Como lateral por izquierda estuvo Anthony Robinson. Mitad de la cancha, el mediocampista central y capitán del equipo fue Tyler Adams. A sus costados jugaron Weston McKennie y Yunus Musa. Ambos futbolistas salieron lesionados mientras transcurría la segunda parte. Hay que ver exactamente qué es lo que tienen para saber si pueden continuar en óptimas condiciones de cara a los últimos dos partidos de la fase de grupos de esta Copa del Mundo. Y adelante jugaron por un costado la gran figura del equipo y el mejor futbolista del primer tiempo, Christian Pulisic. Por el otro lado, el autor del tanto, Timothy Weah, y como referencia de área jugó Josh Sargent. Y vamos ahora a hablar de Gales, que el último mundial que había disputado había sido el de Suecia 1958. De hecho, cuando hoy Timothy Weah convirtió el primer tanto, el gol de los Estados Unidos, recordaron que el último gol que le habían marcado a Gales en una Copa del Mundo lo había convertido justamente Pelé, con tan solo 17 años, en aquel Mundial de Rusia. En esta oportunidad llegan con un equipo bastante consolidado para intentar clasificar a la siguiente fase, y casi con seguridad que van a dar pelea, porque si bien es cierto que de por sí no tienen un gran nivel individual, más allá de lo que significa contar con Gareth Bale en la ofensiva, por lo menos en este partido se vio bastante solidez defensiva, pero en el primer tiempo fueron superados colectivamente por los Estados Unidos, aunque no les llegó tanto como para generar tantas situaciones de gol y de esa manera poder haber sufrido más en el marcador, más allá de las 2 o 3 atapadas que hizo el arquero en el transcurso de la etapa inicial. El 11 con el que jugó Gales en este partido, que planteó el entrenador Rob Page, fue el siguiente: una línea de 5 defensores con Wayne Hennessy en el arco. El carrilero por el costado derecho fue Connor Roberts, los 3 centrales Chris Meffan, Joe Rodon y Ben Davis, mientras que el carrilero por el costado izquierdo fue Neco Williams. Los 3 mediocampistas centrales Aaron Ramsey, Harry Wilson y Eitan Ampadu, mientras que los 2 futbolistas que jugaron de punta fueron Daniel James y el capitán y figura de este equipo, Gareth Bale.
Para analizar el primer tiempo lo que hay que hacer es ver el juego que propuso Estados Unidos. Claramente el dominio territorial y en cuanto a posesión de la pelota que tuvo el equipo estadounidense por sobre el europeo fue totalmente abrumador. En ningún momento Gales pudo encontrarse en esa primera etapa. Y si bien, como dije anteriormente, Estados Unidos no le generó quizás tantas ocasiones de gol, en ningún momento sufrió. Quizás la pregunta que debemos hacernos es por qué no pudo hacer lo mismo en el segundo tiempo, donde Gales, a mi entender, justamente terminó llegando al empate con bastante justicia, porque la realidad es que hizo lo que tenía que hacer, quizás no tanto con el dominio abrumador que Estados Unidos mostró en la etapa inicial, pero aún así, con lo poco que tiene a disposición, el dominio de Gales fue muy destacable, sobre todo teniendo en cuenta que estaba perdiendo 1-0. Pero volviendo a la primera etapa, la edad promedio del 11 titular de Estados Unidos era de 25 años y 100 días, un 11 verdaderamente muy pero muy joven, es la menor de una selección de CONCACAF en un partido de la Copa del Mundo desde el Mundial de Italia 1990, cuando el propio Estados Unidos puso en cancha una selección que promediaba los 24 años y 47 días de edad. También hay que tener en cuenta que Tyler Adams, con tan solo 23 años, es el capitán más joven de los Estados Unidos en un partido de la Copa del Mundo. Era el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones, con una victoria para Estados Unidos y una igualdad. También hay que tener en cuenta, como dije, que Gales regresaba a una Copa del Mundo luego de 64 años, por lo que Estados Unidos en principio era un poco más favorito, y en el primer tiempo lo demostró claramente. En la jugada del gol, verdaderamente lo que hace Pulisic es muy pero muy bueno. Logra desmarcar fácilmente el pase hacia Weah, que hace una muy buena diagonal para terminar definiendo ante la salida de Hennessy, que ya había tenido un par de tapadas. De hecho, evitó un gol en contra de un propio compañero antes de que abriera el marcador Weah, y también luego pudo evitar lo que había sido la apertura del marcador más temprana por parte de otro remate de un jugador estadounidense. Al final de ese primer tiempo todo parecía indicar que Estados Unidos estaba muchísimo más entero y que Gales iba a tener que realizar muchas modificaciones en el entretiempo como para poder cambiar la cara del equipo, por lo que no se veía una intención de Gales, por lo menos en esa primera etapa, de qué es lo que podía hacer como para equiparar el encuentro, mientras que Estados Unidos, con una selección mucho más joven y que estaban teniendo todos individualmente un buen nivel, parecía poder llevárselo por delante. Claro está, Estados Unidos tampoco es un equipo que tenga una verdadera jerarquía como para que cada vez que tenga una situación de gol convertir, tal como le pasó a Inglaterra horas antes ante Irán, donde cada jugada de gol del conjunto inglés era justamente un gol y un tanto más arriba en el marcador sobre el equipo asiático. En esta oportunidad el conjunto norteamericano era un equipo muy superior al conjunto europeo, pero sin generar muchas situaciones de gol. Lo que sí tenía era un dominio abrumador sobre el campo, una presión constante y asfixiante que hacía que Gales en ningún momento pudiera salir ni con una contra ni con una pelota dominada. Es por eso que en esa etapa inicial Estados Unidos fue el justo ganador. Se quedó quizás corto en el resultado por cómo se fue desarrollando en el primer tiempo, pero a mi entender debió haber generado más ocasiones para convertir. Si nos guiamos por todo lo que mencioné recién que pasó en el primer tiempo, es prácticamente imposible explicar el complemento porque no hay manera de que las cosas hayan cambiado tanto. Es cierto, hubo una modificación en el entretiempo, pero uno no cree que eso haya sido el cambio total en el partido. Ingresó Kiefer Moore, que terminó jugando un aceptable segundo tiempo en lugar de Daniel James, que jugó un pésimo primer tiempo, pero no es culpa de Daniel James porque todo Gales jugó muy mal la primera etapa. De hecho, Gareth Bale, que termina siendo el héroe de la selección europea, también jugó un primer tiempo para el olvido donde prácticamente no apareció. Sin embargo, le bastaron 2 apariciones como para terminar quedando justamente como el héroe de esta jornada y como el futbolista que volvió a marcar un tanto con Gales en una Copa del Mundo después de 64 años. Corrían los 80 minutos del segundo tiempo, Gales venía aproximándose, ya había realizado algunas tapadas Matt Turner, el arquero de los Estados Unidos, y el conjunto norteamericano no lograba hilvanar ninguna contra para provocar que el resultado se estirara y terminar definitivamente con el cotejo. De hecho, horas antes, en un partido por otro grupo, Países Bajos había tenido justamente que hacer eso frente a Senegal. Estaba ganando 1-0 y finalmente en una contra terminó de liquidar el partido. En esta oportunidad, la falta de jerarquía de los hombres de Estados Unidos no pudo hacer que justamente en alguna jugada un tanto aislada, quizás porque Gales estaba viniendo con todo, hiciera que Estados Unidos marcara el segundo, y ahí prácticamente se iba a terminar el encuentro, porque la jerarquía individual de Gales no era lo suficientemente buena como para igualar el resultado, ni tampoco lo
colectivo iba a ayudar a que los jugadores dieran lo mejor de sí en cuanto a rendimiento individual. Es por eso que, como dije, a los 80 minutos llegaría la jugada del penal de Tim Ream sobre Gareth Bale y posteriormente una enorme definición del jugador galés, del número 11, para definitivamente marcar el empate. Es más, si vemos los números finales del partido, Gales terminó con un remate más que Estados Unidos, 7 con un total de 6 del equipo norteamericano. Esto no quiere decir que Gales haya jugado mejor, claramente para mí lo que hizo Estados Unidos en la primera etapa fue muy superior a lo que hizo Gales en la segunda, pero habría que preguntarse por qué el equipo de norteamericano pudo mantener esa presión asfixiante y ese nivel, teniendo en cuenta también que este es el primer partido de la Copa del Mundo, que todavía falta bastante y obviamente también les falta a ambos enfrentar a la selección más dura de este grupo, porque recordemos que en la próxima fecha Estados Unidos estará viendo las caras contra Inglaterra el próximo viernes 25 de noviembre desde las 22 horario de Qatar, mientras que un par de horas antes, desde las 13, Gales estará enfrentándose a Irán. En principio, Gales debería vencer a Irán y Estados Unidos debería perder contra Inglaterra, por lo que esta igualdad le sirve muchísimo más al conjunto europeo, que luego de 54 años por lo menos dio la cara en este arranque de la Copa del Mundo.